Cole Harrove no había llorado desde la mañana en que enterró a su hija de 6 años en tierra congelada, sin nadie que le sostuviera la mano. 7 años construyendo muros. 7 años de silencio. Y entonces, una mañana de noviembre de 1883, miró al otro lado de la calle polvorienta, en Mill Haven, Colorado, y vio a dos niñas pequeñas caer de bruces en el polvo. Y cada muro que había construido se derrumbó de repente. No pensó, corrió. Si esta historia ya te ha llegado al corazón, suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones y deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. El pan había desaparecido. Cole lo notó de la misma manera que notaba todo en aquellos años. Lentamente, a regañadientes, como un hombre que se había entrenado para no preocuparse por los detalles de un mundo del que ya no quería formar parte. Había dejado media hogaza de pan en el cajón de madera detrás de la cantina de Murphy la noche anterior, envuelta en papel marrón con un trozo de carne seca escondido debajo. Para cuando el sol superó la cresta oriental, ambas cosas habían desaparecido. Se dijo a sí mismo que probablemente fueron perros. Sabía que no habían sido perros. La primera mañana que las vio casi se da la vuelta y regresa directamente a la montaña. Dos pequeñas figuras de pie en el hueco entre la tienda de forrajes y la oficina de tierras. Estaban tan quietas que podrían haber sido postes de cerca, si no fuera por la forma en que el viento movía su cabello. Gemelas, idénticas como imágenes en un espejo, con vestidos del color de la ceniza vieja. Trenzas oscuras, pies descalzos a pesar del frío de noviembre. Las manos abiertas a los costados, como pequeñas copas boca arriba, esperando la lluvia. Cole estaba a 53 pies de distancia. Lo contó más tarde, porque ese es el tipo de cosas que hace un hombre cuando intenta convencerse de que en realidad no vio lo que vio. Pero lo vio. La señora Pruitt, de la pensión, pasó junto a ella sin reducir la velocidad. El viejo Derek Henderson, de la tienda general, echó un vistazo, luego miró deliberadamente sus botas y siguió caminando. La esposa del ministro recogió sus faldas a un lado al pasar, de la misma manera que una mujer esquiva el barro. Las niñas no llamaron a ninguno de ellos, no extendieron la mano, no hicieron ni un solo sonido. Esa fue la parte que se le clavó a Cole en algún lugar detrás del esternón y no lo soltó. Los niños hacían ruido, incluso los niños enfermos, incluso los niños asustados. Lloraban, gemían, llamaban a alguien. Estas dos permanecían en absoluto silencio, con la paciencia de criaturas que ya habían aprendido que el ruido no servía de nada. Le compró su harina, su café y su cerdo salado a Henderson sin conversar, que era su acuerdo, y lo había sido durante 3 años. Regresó caminando a la montaña. No volvió a mirar a las niñas. Esa noche, yació despierto en su catre, escuchando el viento colarse por las grietas de las paredes de la cabaña. Pensó en la forma en que la más pequeña, o tal vez la otra, no podía distinguirlas, había mirado la espalda de la señora Pruitt mientras se alejaba. No con ira, ni siquiera con tristeza, solo con una cuidadosa y vigilante quietud, como si estuviera archivando la información en algún lugar útil. Estaba de vuelta en el pueblo antes del amanecer de la mañana siguiente. Dejó el pan y la carne seca en el cajón y se ubicó en el callejón de enfrente, donde podía ver sin ser visto. Esperó. No había esperado nada ni a nadie en 3 años, y el hecho de que lo estuviera haciendo ahora, agachado detrás de un barril de lluvia en el frío y la oscuridad, lo irritaba profundamente. Las niñas aparecieron con las primeras luces. Vinieron del este, de la dirección de las viejas granjas abandonadas más allá del arroyo. Se movían entre las sombras, junto a las fachadas de los edificios, con la cuidadosa y pausada eficiencia de animales que habían aprendido cada centímetro de su territorio. Se movían juntas, pero sin tocarse, a 2 pies de distancia, siempre, como si hubieran medido la distancia y decidido que era exactamente la correcta para un movimiento rápido en cualquier dirección. Encontraron el cajón. Cole observó a la más alta agacharse y examinar el paquete envuelto sin tocarlo durante casi 1 minuto completo. La más pequeña estaba detrás de ella, vigilando la calle.
Cuando la niña más alta finalmente recogió el pan y la carne seca, partió ambas porciones exactamente por la mitad antes de pasarle un juego a su hermana. Luego desaparecieron, de vuelta a las sombras, antes de que él pudiera parpadear. Ni un sonido, ni una palabra entre ellas. Esa noche pensó en su hija Lucy, algo que intentaba no hacer. Ella había sido ruidosa, exigente y llena de opiniones sobre todo, desde el color del cielo hasta los nombres de los caballos, o si las galletas sabían mejor con miel o sin ella. En sus 6 años de vida, nunca se había quedado quieta por más de 4 minutos seguidos. La fiebre la había silenciado al final. 3 días de ardor y luego silencio. Cole no había hablado con otra alma viviente durante 47 días consecutivos después de enterrarla. Esos también los había contado. En la tercera mañana dejó un paquete más grande. Pan, carne seca, 2 manzanas, un trozo de queso duro envuelto en tela. Esta vez no observó desde el otro lado de la calle. Esperó cerca del cajón, lo suficientemente lejos para no alarmarlas, y cuando aparecieron, levantó una mano lentamente, con la palma abierta. La niña más alta se detuvo. Cada músculo de su pequeño cuerpo se puso rígido. «No voy a hacerles daño», dijo Cole. Su voz salió áspera y demasiado fuerte. No la había usado mucho últimamente. Se aclaró la garganta. «Solo estoy dejando comida. Pueden tomarla». Las niñas se miraron. Algo pasó entre ellas en esa mirada, rápido, sin palabras y complicado. La más alta dio un paso adelante. Solo uno. Luego esperó. Cole dejó el paquete en el cajón y retrocedió 6 pasos. «Es suyo», dijo. La niña más alta se acercó y lo recogió. Dividió todo con la misma precisión matemática que había observado antes. Manzanas, queso, pan, carne seca, cada porción idéntica. Le entregó la mitad a su hermana sin mirar, manteniendo sus ojos en Cole todo el tiempo. Luego lo miró directamente, solo por un segundo. Hacía mucho tiempo que no lo miraban así, como si fuera algo digno de ser medido, como si estuviera decidiendo algo importante sobre él. Luego se fueron. Cole se quedó junto al cajón vacío y sintió que algo se movía en su pecho, algo para lo que no tenía nombre. No era dolor exactamente, ni felicidad, algo más antiguo y más inconveniente que cualquiera de los dos. Se fue a casa y se sentó en su mesa con la fotografía de Lucy en sus manos por primera vez en 2 años. La mañana en que todo cambió fue gris y fría, con un viento que bajaba de la montaña y traía hielo. Cole llegó temprano, y llevando provisiones adicionales, y escuchó los gritos antes de doblar la esquina. «Se los dije ayer y se los diré de nuevo. Aléjense de este edificio». El reverendo Aldis Crane estaba en los escalones de la iglesia comunitaria de Mill Haven, con una escoba en el puño y una cara del color de las remolachas hervidas. Ambas niñas estaban a 10 pies del escalón inferior, perfectamente quietas, de la manera que Cole había llegado a entender que era su versión de mantenerse firmes. «Esta es una casa de adoración, no un asilo de pobres», decía el reverendo. «La gente decente viene aquí a orar, no a mirar a mendigas. Ahora, circulen o llamaré al sheriff». Cole dobló la esquina justo cuando la niña más pequeña se tambaleó. No fue algo dramático. No fue una caída al principio, solo una lenta inclinación hacia un lado, como una vela que se dobla antes de apagarse. Luego sus piernas se doblaron y cayó con fuerza sobre el suelo helado, y el sonido, ese pequeño y terrible golpe sordo, le heló la sangre a Cole. El reverendo de hecho dio un paso atrás. Tenía la boca abierta. La gente del pueblo que había estado observando desde una distancia segura dejó de moverse. Nadie fue hacia ella. Cole ya estaba corriendo. Cayó de rodillas junto a las niñas. La que había caído estaba respirando. Podía ver que era superficial y demasiado rápido, pero su rostro tenía el color del sebo viejo. La otra niña estaba agachada sobre su hermana, con ambas manos presionadas en las mejillas de su hermana, sin hacer ruido pero mirando a Cole con enormes ojos oscuros. «¿Cuándo fue la última vez que comió?», preguntó Cole. La niña de pie no dijo nada. «¿Algo de agua hoy?». «Nada».
No estoy aquí para hacerles daño a ninguna de las dos, dijo Cole, manteniendo su voz baja y uniforme. Pero tu hermana está enferma. Necesito ayudarla. Desde detrás de él. Alguien debería llamar al Sheriff Bain. Esa era la voz de Henderson. Los ojos de la niña se abrieron de par en par al mencionar al sheriff. No solo abiertos, aterrorizados, del tipo de terror que no se trata de meterse en problemas. El tipo que viene de la experiencia. No, dijo Cole en voz alta sin darse la vuelta. No, sheriff, son niñas hambrientas, no criminales. Metió la mano lentamente en su mochila y sacó su cantimplora de agua y su pan. Puso ambos en el suelo entre él y la niña. Para ella, dijo, adelante. La niña lo miró fijamente. Luego recogió la cantimplora y comenzó a humedecer cuidadosamente los labios de su hermana con agua. La niña caída se movió. Sus párpados se agitaron. Cuando abrió los ojos y vio la cara de Cole a 6 pulgadas de la suya, jadeó e intentó incorporarse. Tranquila, dijo Cole. Te desmayaste. Quédate quieta un minuto. No se quedó quieta. Se apoyó en sus brazos y se levantó, con las piernas temblando, y su hermana estuvo inmediatamente allí con una mano bajo su codo. Estás demasiado débil para caminar, dijo Cole. La niña que se había desmayado miró a su hermana. La hermana le devolvió la mirada. Luego, la hermana recogió el pan y lo guardó en un bolsillo cosido en el interior de su vestido. Un bolsillo oculto, notó Cole, bien hecho y deliberado. También tomó la cantimplora y le ofreció a Cole una mirada que podría haber sido gratitud o disculpa. Luego rodeó la cintura de su hermana con el brazo y comenzaron a moverse. «Esperen», dijo Cole poniéndose de pie. «¿A dónde van? Necesitan descansar. Necesitan...» Ya se habían ido, moviéndose entre los edificios con una velocidad que no tenía sentido dada su condición, desapareciendo en el callejón como humo. Cole se quedó en la calle. El reverendo había vuelto al entrar. La gente del pueblo se había dispersado. En el suelo donde había caído la niña más pequeña, había un pequeño objeto, medio enterrado en la tierra endurecida por la helada. Cole lo recogió. Era una muñeca, de hoja de maíz y tela retorcida, no más grande que su mano. La cara había sido cosida con puntadas pequeñas y cuidadosas. Verdadera atención, verdadero cuidado. El cabello estaba trenzado con cuerda deshilachada, y el vestido estaba hecho de retazos de tela que coincidían, se dio cuenta lentamente, con el color de los propios vestidos de las niñas. Alguien había hecho esta muñeca con amor, posiblemente la propia niña, posiblemente el único amor que le quedaba. Cole la giró en su palma y sintió que algo en su pecho se resquebrajaba como madera vieja en una helada. Guardó la muñeca en el bolsillo de su chaqueta. Esa noche no durmió. Se sentó en su mesa con la muñeca de hoja de maíz y la fotografía de Lucy y su café frío, y se dijo a sí mismo todas las cosas que había pasado 3 años perfeccionando, que el preocuparse llevaba a la pérdida, que el mundo era indiferente y lo mejor que un hombre podía hacer era construir 4 paredes y quedarse dentro, que estas niñas habían sobrevivido antes de que él apareciera y sobrevivirían después de que él se alejara. No creyó nada de eso. A medianoche había decidido que las seguiría, no para interferir, solo para asegurarse de que tuvieran refugio, solo para saber que estaban a salvo. Esa fue la mentira que se contó a sí mismo. Fue la mentira más amable que jamás había logrado. El amanecer llegó con escarcha y silencio. Cole estaba en el extremo oeste del pueblo, antes de las primeras luces, posicionado detrás de la tienda abandonada del carretero, con una línea de visión clara hacia el sendero del desierto. Tenía cuerda, provisiones, un catalejo de sus años de topografía y la muñeca de hoja de maíz en su bolsillo. Las niñas aparecieron exactamente a la hora prevista. Las siguió a 50 yardas, moviéndose por un terreno que conocía de 7 años de caminar por esas montañas. Eran buenas, mejores que la mayoría de los hombres adultos con los que había rastreado en los viejos tiempos. Se detenían constantemente para escuchar. Variaban su ruta en pequeñas formas. Nunca caminaban directamente de un punto a otro cuando un ángulo podía proporcionar más cobertura. A intervalos de aproximadamente 100 yardas,
Cole notó las piedras. 3 rocas planas en un triángulo apuntando al norte. 2 piedras apiladas cerca del lecho de un arroyo seco. Una sola piedra vertical junto a un enebro con un trozo de corteza arrancado del lado que mira al norte. Se agachó junto a las piedras apiladas y las estudió. Esto no era al azar. Esto era un sistema de navegación construido y mantenido por alguien que entendía el territorio. Inteligente, pensó Cole. Inteligente y cuidadosa, y con el miedo suficiente como para necesitarlo. El sendero se adentraba en la zona minera abandonada más allá del arroyo, una tierra que Cole conocía de sus años de topografía como inestable y difícil. El tipo de terreno que la mayoría de la gente evitaba porque no ofrecía nada obvio. Tierra de inundaciones repentinas, tierra de desprendimientos de rocas. Exactamente el tipo de lugar que parecía sin valor en una escritura. Exactamente el tipo de lugar donde 2 niñas podían desaparecer. Encontró el primer signo de su campamento en una cabaña de minero en ruinas. Un puñado de huesos de animales pequeños, limpios y clasificados. Conejo, gallina de las praderas, algunos huesos más grandes que no pudo identificar de inmediato. El trabajo era eficiente. Alguien les había enseñado a estas niñas a cazar y preparar su propia comida. Alguien había invertido un tiempo y cuidado considerables en mantenerlas con vida. Luego encontró las huellas de botas. 3 juegos, de hombre adulto, los 3 rodeando la cabaña en ruinas, en un patrón que significaba búsqueda, no paso. Las huellas tenían quizás una semana, preservadas en la tierra protegida en el lado norte de la cabaña. Estudió la más clara, hombre corpulento, botas caras, gastadas de manera desigual en el talón exterior por una forma particular de caminar. Militar, tal vez, o de la ley. Alguien más estaba buscando a las niñas. El peso de esa revelación cayó en el estómago de Cole como una piedra. Siguió el rastro otra hora hasta que llegó al arroyo, y allí las perdió. El agua corría demasiado rápido y rocosa para dejar huellas, y la orilla opuesta no mostraba nada. Se paró en la orilla del agua, leyendo la maleza, y fue entonces cuando lo vio. Un trozo de tela atado a una rama espinosa a la altura de los ojos. Tela gris descolorida, cortada limpiamente, no rasgada, colocada allí a propósito. Miró y encontró 2 más, cada una a la altura de los ojos, cada una posicionada para ser visible desde un acercamiento diferente al arroyo. Se giró lentamente, leyendo el patrón. Sabían que las estaba siguiendo. Estas niñas no solo lo habían evadido, habían mapeado su acercamiento y le habían dejado un mensaje. Si el mensaje era una advertencia o algo más, aún no podía decirlo. Pero la sofisticación de aquello le heló la sangre de una manera que no tenía nada que ver con la temperatura. Este no era el comportamiento de niñas que simplemente estaban perdidas o huérfanas. Este era el comportamiento de niñas que estaban siendo cazadas. Cole se sentó en un tronco caído junto al arroyo y dejó que eso se asentara en él. La muñeca de hoja de maíz presionaba contra sus costillas a través del bolsillo de la chaqueta. En algún lugar de estas montañas, 2 niñas pequeñas huían de alguien. Alguien con recursos, con hombres, con botas caras y el conocimiento para desplegarlos en patrones de búsqueda organizados. Y quienquiera que las estuviera cazando, aún no se había rendido. Se puso de pie. El rastro estaba frío por hoy, pero había aprendido lo suficiente. Comenzó a regresar hacia el pueblo, moviéndose más rápido de lo que era cómodo, mirando hacia atrás más de lo que le gustaba. La sensación de ser observado le picaba en la nuca, y Cole Harvey había aprendido en una vida larga y difícil a confiar en esa sensación. Estaba a medio camino de Millhaven cuando decidió hacer algo que no había hecho en 3 años. Decidió hacer preguntas. La oficina de registros del pueblo estaba sobre la tienda general de Henderson, en una habitación que olía a papel viejo y aceite de lámpara frío. Patterson, el secretario del pueblo, levantó la vista de su libro de contabilidad con la expresión de un hombre que no esperaba compañía. La granja de los Morrison, dijo Cole sin preámbulos, allá por Willow Creek, la que se quemó. El rostro de Patterson se quedó cuidadosamente inmóvil. ¿Qué pasa con ella?
¿Quién era el dueño? ¿Quién la quemó? ¿Y dónde están las niñas que vivían allí? El secretario dejó su pluma, miró hacia la puerta, bajó la voz. El apellido de la familia era Webb, dijo. Jacob y Sarah Webb, hijas gemelas, Clara y Nora. Cole mantuvo su expresión neutral y murieron en el incendio. Patterson lo miró durante un largo momento. Eso es lo que dicen los certificados de defunción. ¿Firmados por quién? Otra pausa. El doctor Samuel Thorne, quien también murió, por cierto, epidemia de fiebre, el mismo invierno. Ataúd cerrado, sin velatorio, dijo Patterson en voz baja. El sheriff Bain dijo que el cuerpo estaba demasiado descompuesto. Cole miró al secretario fijamente. Un hombre muere de fiebre y no pueden tener un velatorio. Patterson no dijo nada, pero sus manos, notó Cole, estaban muy quietas sobre el libro de contabilidad. La quietud de un hombre que es extremadamente cuidadoso. La propiedad, dijo Cole. ¿Quién la compró después del incendio? Patterson abrió el libro de contabilidad en una página marcada con un trozo de papel doblado, como si la hubiera tenido lista. Un consorcio de inversores representado por un abogado de Colorado Springs, de nombre Prescott Dillard. ¿Qué querían con tierras de cultivo quemadas? No han hecho nada con ellas, dijo Patterson. Esa es la parte de la que nadie habla. La compraron y la dejaron ahí. Cole se puso de pie. Se puso el sombrero de nuevo. En la puerta se detuvo. Patterson, si alguien le preguntara si ha visto a esas niñas Webb en este pueblo recientemente, ¿qué diría? El secretario recogió su pluma. No levantó la vista. Diría que murieron en el incendio, dijo. Igual que dicen los certificados de defunción. Cole salió a la fría tarde de Mill Haven con la muñeca de hoja de maíz en su bolsillo y un nombre. Clara y Nora Webb, finalmente unido a dos rostros en los que no había podido dejar de pensar desde el momento en que una de ellas lo miró como si él pudiera ser digno de confianza. Se fue a casa, encendió un fuego, comió. Se sentó en su mesa con su café frío y sus pensamientos y la fotografía de Lucy y la muñeca de hoja de maíz, y ordenó todo lo que sabía en el orden en que lo había aprendido, de la manera que le había enseñado su antiguo capataz de topografía. Pon los hechos en una línea y luego camina por la línea y ve dónde están los huecos. Dos niñas declaradas muertas, vivas y escondidas. Un doctor declarado muerto, sin cuerpo. Una granja quemada comprada por inversores externos que no querían nada de ella. Hombres adultos con botas caras buscando en el desierto en patrones organizados. Un secretario de pueblo que respondía a preguntas fingiendo no escucharlas. Un sheriff que seguía preguntando por niñas que se suponía estaban enterradas. Los huecos en esa línea no eran huecos, eran una forma. Y la forma no era accidental. Cole tomó su rifle y revisó la carga antes de irse a la cama. Lo colocó donde pudiera alcanzarlo desde el catre. Se durmió en minutos, lo que le sorprendió. Había pasado mucho tiempo desde que tenía algo lo suficientemente importante como para despertarse. Se despertó a las 3 de la mañana porque algo en la cabaña estaba mal. Permaneció quieto durante 4 segundos completos, escuchando. El fuego se había reducido a brasas. El viento se había detenido. El silencio era el silencio específico de una habitación que recientemente había contenido un sonido que ya no contenía. Alcanzó el rifle. Entonces lo vio. Sobre la mesa, precisamente donde había estado su taza de café, había un pequeño caballo de madera tallada, de pino pulido hasta un cálido brillo. Cada detalle era exacto. El arco del cuello, la curva de las ancas, la separación individual de los cascos. La crin había sido tallada en movimiento, como si el animal estuviera corriendo. Cole cruzó hacia la mesa sin encender una lámpara, moviéndose a la luz de las brasas. Recogió el caballo, lo volteó. En la base, talladas en letras cuidadosas, las iniciales CH. Sus iniciales, Cole Harrove. Todas las ventanas estaban cerradas desde adentro. La puerta no mostraba signos de haber sido forzada. Sus provisiones estaban intactas. Su rifle había estado sobre la chimenea, donde lo había dejado.
Alguien había estado dentro de su cabaña, había dejado un mensaje y había salido sin despertarlo. Esa no era la habilidad de unas niñas. Se sentó a la mesa con el caballo tallado en una mano y la muñeca de hoja de maíz en la otra, y comprendió con una certeza que se le instaló en los huesos y se quedó allí, que él no había encontrado a estas niñas. Ellas lo habían encontrado a él, y quienquiera que estuviera con ellas, quienquiera que hubiera tallado este caballo con las manos de un artesano y la paciencia de un hombre con algo urgente que decir, estaba listo para hablar. Cole dejó el caballo en la mesa junto a la muñeca. Está bien, dijo en voz alta a la cabaña vacía, a las brasas y a la oscuridad, y a quienquiera que pudiera estar escuchando entre los árboles afuera. Estoy escuchando. No volvió a dormirse. Se sentó en esa mesa hasta que la luz gris comenzó a mostrarse bajo la puerta, girando el caballo tallado una y otra vez en sus manos, leyéndolo como leería un mapa, buscando lo que estaba debajo de lo obvio. La artesanía estaba más allá de lo que un niño podría producir. Quienquiera que lo hubiera hecho tenía años de práctica y herramientas adecuadas, y una razón para elegir esta imagen en particular. Un caballo corriendo, con sus iniciales en la base. No era una amenaza, no era una advertencia, era una presentación. Cole dejó el caballo junto a la muñeca de hoja de maíz y los miró uno al lado del otro durante un largo momento. Dos objetos hechos con cuidado. Uno hecho por una niña con casi nada, otro hecho por un adulto con considerable habilidad. Ambos dejados deliberadamente, ambos diciendo lo mismo en diferentes idiomas. Te vemos y estamos decidiendo si confiar en ti. Él entendía ese idioma. Lo había estado hablando él mismo durante 3 años. Para cuando llegó la luz del día, había tomado su decisión. No iba a seguir el rastro de las niñas de nuevo. Iba a hacer que fuera más fácil para quien quiera que dejó el caballo encontrarlo. Dejó el caballo tallado en el cajón detrás de la cantina de Murphy, donde solía dejar la comida. A su lado, envuelta en el mismo papel marrón que siempre usaba, colocó una nota. La mantuvo simple, porque lo simple era más difícil de malinterpretar. Escribió, Clara y Nora, sé sus nombres, sé lo que dicen que le pasó a su familia. No creo la versión oficial, quiero ayudar. No estoy trabajando con Bain. CH. Añadió una línea más, luego la tachó, luego la escribió de nuevo porque era verdad, y la verdad era la única moneda que le quedaba por gastar. Yo también perdí una hija, sé lo que cuesta seguir adelante. Dobló el papel, lo metió debajo del caballo y se alejó sin mirar atrás. Pasaron 2 días. Las niñas no aparecieron en el pueblo. Cole mantuvo su horario habitual. Bajaba de la montaña con las primeras luces, provisiones de Henderson, y volvía a subir a media mañana, pero sentía su ausencia. De la misma manera que sientes un diente que te han sacado, el hueco donde había algo. Revisó el cajón ambas mañanas. La primera mañana, el caballo y la nota estaban intactos. La segunda mañana, el caballo había desaparecido. La nota había desaparecido. En su lugar había una sola piedra plana con una pequeña cruz arañada en su superficie. Cole recogió la piedra y se quedó con ella en la palma de la mano durante un minuto completo. No sabía qué significaba la cruz en su sistema, seguro o reconocido. O tal vez solo lo recibimos. Todavía estaba allí de pie cuando Patterson apareció a su lado, moviéndose con la cuidadosa informalidad de un hombre que quería parecer que se había acercado por accidente. Señor Hargrove, dijo Patterson sin mirarlo. Estuvo preguntando por los Morrison, por la propiedad de los Webb el otro día. Así es. Hay algo que debería saber. Patterson mantuvo la vista en la distancia media hacia el otro extremo de la calle. El sheriff Bain ha estado haciendo preguntas, preguntando específicamente si alguien ha visto a un hombre que coincida con la descripción del Dr. Samuel Thorne. Alto, canoso en las sienes, cicatriz en la mano izquierda por un accidente quirúrgico. Cole no dijo nada. Lo menciono, continuó Patterson, todavía sin mirarlo, porque la descripción que Bain está usando coincide con un hombre que yo creía muerto, y porque Bain no está haciendo estas preguntas por preocupación por el bienestar del doctor. Finalmente miró a Cole, solo brevemente. Lo menciono sin ninguna otra razón.
Se alejó antes de que Cole pudiera responder. Cole se quedó en la calle con la piedra arañada en el puño y reorganizó todo lo que sabía una vez más. El doctor Samuel Thorne, vivo, siendo activamente casado por el sheriff Carter Bain, un hombre con la autoridad para nombrar ayudantes, hacer declaraciones de muerte, firmar documentos y dirigir considerables recursos para encontrar a un hombre que oficialmente ya estaba enterrado. Las piezas tenían una forma ahora. Habían tenido una forma por un tiempo. Cole simplemente no se había permitido mirarla directamente. Se fue a casa, limpió su rifle, revisó sus provisiones, se sentó en su mesa y esperó. Vinieron esa noche. No escuchó nada, ni un pasto ni el crujido de la puerta, pero algo cambió en la calidad del silencio. Y Cole levantó la vista de la mesa y allí estaban. Los tres, de pie justo dentro de la puerta cerrada, como si hubieran atravesado la pared. Las niñas se veían diferentes, más limpias, mejor alimentadas que la última vez que las había visto, aunque todavía delgadas como los niños que han pasado hambre durante mucho tiempo y no se han recuperado del todo. Llevaban el pelo trenzado hacia atrás. Estaban erguidas. Lo observaban con la cuidadosa y ponderada atención que había llegado a asociar con ellas, esperando ver qué haría con el hecho de su presencia antes de que ellas decidieran qué hacer con la suya. El hombre detrás de ellas era alto y de sienes canosas, con un rostro que había sido guapo una vez y ahora era algo más duro e interesante. El tipo de rostro que se forja por el miedo sostenido y la determinación sostenida, viviendo lado a lado durante mucho tiempo. Su mano izquierda, notó Cole, tenía una delgada cicatriz blanca en la palma. Por un largo momento, nadie habló. Luego, la niña más alta, él pensaba en ella como la más alta, todavía aprendiendo a leer las diferencias entre ellas, dijo con una voz más baja de lo que esperaba y más compuesta. «Dejaste el caballo donde pudiéramos encontrarlo». «Lo hice», dijo Cole. «El tío Samuel lo talló. Dijo que sabrías lo que significaba». Cole miró al hombre. «¿Conociste a mi hija?» La expresión del doctor Thorne cambió a algo cuidadoso y triste. «La atendí en sus últimos días. Sí, tenía un caballo mecedor que su abuelo hizo, llamado Trueno». Cole mantuvo su voz nivelada. «Lo recordaste». Hablaba de Trueno cada vez que iba a verla. La voz de Thorne era tranquila. Dijo que cuando mejorara, iba a montarlo hasta el arroyo y volver antes de la cena. Tenía toda la ruta planeada. Cole bajó la mirada a la mesa. Le tomó un momento. Luego volvió a levantar la vista. «Siéntense», dijo. «Todos ustedes. Hay frijoles en la estufa y pondré café. Y luego me van a contar todo». Se sentaron. Cole sirvió. Y la niña más pequeña, Nora, estaba empezando a poder distinguirlas. Ahora Clara mantenía la barbilla ligeramente más alta cuando estaba insegura. Nora se quedó muy quieta, puso las manos planas sobre la mesa y dijo, «Los vimos hacerlo». La cabaña quedó en absoluto silencio. «Nora», dijo Thorne suavemente. «Él necesita saber», dijo Nora. «No estaba preguntando, estaba informando. Tú mismo lo dijiste. Necesitamos a alguien que tenga una razón para actuar. Él tiene una razón». Miró a Cole con esos ojos oscuros y antiguos. «Mataron a nuestros padres. Estábamos en el sótano de raíces. Lo oímos todo». Cole dejó su taza de café. «Cuéntenme». «Nuestro padre era ayudante del sheriff», dijo Clara, tomando el relevo con la fluidez de dos personas que habían contado una historia juntas muchas veces en sus mentes y la estaban contando en voz alta por primera vez. Trabajaba para el sheriff Bain. Se suponía que debía serle leal. Pero papá empezó a notar cosas. Propiedades que se ponían a la venta justo después de que les ocurrieran accidentes a las familias. Ventas que se realizaban más rápido de lo que deberían, a compradores que ya estaban esperando, como si los compradores lo supieran. Guardaba registros, dijo Nora. Lo escribía todo, fechas, nombres, cantidades. Lo escondió en su placa de ayudante porque dijo que nadie busca lo que está justo delante de ellos. Se lo dijo al tío Samuel, continuó Clara. Le envió una carta. Dijo que si algo le pasaba, el tío Samuel debía sacarnos de allí. El tío Samuel recibió la carta un miércoles.
Nuestra casa se quemó el jueves. La mandíbula de Thorne estaba apretada. Miraba un punto fijo en la mesa. Cabalgué toda la noche. Cuando llegué, la casa ya no estaba, y Bane ya le estaba diciendo a la gente que la familia había perecido. Encontré a las niñas en el lecho del arroyo, a media milla de las ruinas. Habían estado escondidas allí desde antes del amanecer. Mamá nos dijo que corriéramos cuando olió el humo, dijo Nora. Dijo, corran al agua y no vuelvan, no importa lo que oigan. La frase aterrizó en la habitación como algo físico. Cole respiró hondo. Ella lo sabía, dijo. Ella lo sabía, confirmó Clara. Su voz era firme, como la de alguien que ha llorado todo lo que tenía que llorar y ha salido al otro lado a algo más duro y silencioso. Ella y papá sabían que se les estaba acabando el tiempo. Mamá se aseguró de que conociéramos el sótano de raíces y la ruta del arroyo. Dijo que era por si acaso. Dijo que probablemente no pasaría nada, pero se aseguró de que lo supiéramos. Thorne se aclaró la garganta. Fingí mi propia muerte porque Bane vino a buscarme a las 48 horas del incendio. Sabía que Jacob había estado en contacto conmigo. No podía permitirse un cabo suelto que pudiera tener pruebas o testimonio. Tuve un paciente que murió esa semana de la fiebre, sin relación, genuino. Y aproveché la oportunidad. No fue difícil de arreglar. La gente moría tan rápido ese invierno que la documentación era descuidada. Y has estado escondido con las niñas desde entonces, dijo Cole. En las ruinas de la Granja Webb inicialmente, luego moviéndonos entre concesiones mineras abandonadas a medida que las búsquedas de Bane se acercaban. Thorne levantó la vista. Las habilidades de supervivencia de las niñas no son mías. Les enseñé lo que pude, pero lo absorbieron más rápido de lo que pude enseñárselo. Lo que ves cuando las miras moverse, esa eficiencia, esos marcadores de sendero, ese sistema es principalmente suyo. Clara miró a Cole con algo que, en otro contexto, podría haber sido orgullo. Papá nos enseñó a leer señales antes de morir. Dijo que la familia de un ayudante del sheriff necesitaba saber cómo moverse por el campo sin ser encontrada. Hombre inteligente, dijo Cole. Era el mejor hombre, dijo Nora simplemente. Y luego tomó su taza de café y bebió. Y ese fue el final de eso. Cole miró a Thorne. La placa, ¿dónde está? Thorne metió la mano en su abrigo y la colocó sobre la mesa. Estaba abollada y deslustrada, la estrella apenas visible bajo el desgaste. Cole la recogió, la volteó. A lo largo del borde interior, apenas visible, había una costura, una línea que no debería haber estado allí en una pieza estándar de metal fundido. Presiona la punta inferior, dijo Thorne. Cole presionó. La placa se separó por la costura en dos mitades delgadas, revelando un interior hueco lleno de un documento doblado no más grande que la palma de un hombre. Lo desdobló con cuidado. La letra era apretada y precisa. El tipo de letra que un hombre produce cuando corre contra algo y trata de no desperdiciar ni un centímetro de papel. Nombres, fechas, transferencias de propiedad, montos de pago. Cole leyó la lista lentamente y sintió que su forma se expandía hacia afuera desde la habitación, más allá de Millhaven, más allá del condado, llegando a lugares que no había esperado. Esto no es solo Bane, dijo Cole. No, asintió Thorne. Bane es el instrumento local. La operación es más grande. Hay un abogado en Colorado Springs, Prescott Dillard, que coordina las adquisiciones. Y por encima de él, intereses mineros con suficiente dinero para comprar el silencio que necesiten. Jacob identificó al menos a 20 individuos que recibían pagos. Creía que había el doble que no había podido documentar. El juez territorial, dijo Cole leyendo. El jefe de correos. Por eso no podemos simplemente entrar en un juzgado, dijo Thorne. Y por eso no podemos enviar un telegrama desde ninguna oficina a menos de 200 millas de Millhaven. Cada nota de comunicación oficial en esta región está comprometida. La única autoridad que las notas de Jacob indican que está limpia es el mariscal territorial Crawford en Denver. 200 millas, dijo Cole, a través de un territorio donde Bane tiene hombres vigilando cada ruta principal.
La voz de Thorne era uniforme, la voz de un hombre que había estado mirando este problema desde todos los ángulos durante meses. Hemos mapeado los patrones de patrulla lo mejor que hemos podido a partir de lo que podemos observar. El camino de las diligencias está vigilado. Los senderos de carga están vigilados. 3 de los 4 pasos de montaña han sido revisados en las últimas 6 semanas. El cañón del diablo, dijo Clara. Thorne negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Solo los desprendimientos de rocas. Hemos pasado por él, dijo Nora. Thorne se detuvo. Miró a su sobrina con una expresión que pasó por varias etapas. ¿Hicieron qué? El mes pasado, cuando los hombres de los caballos manchados estuvieron vigilando el sendero del arroyo durante 4 días seguidos. La voz de Clara era práctica. Necesitábamos saber si era posible, así que pasamos. Marcamos el camino seguro. ¿Marcado? ¿Cómo?, preguntó Cole. El mismo sistema que los otros senderos. 3 piedras para un giro, 2 piedras planas para terreno estable, una sola vertical para peligro. El cañón tiene una línea segura a través del campo de escombros. Es estrecha y lleva la mayor parte del día, pero se puede pasar. Clara miró a Cole fijamente. Sale a menos de 50 millas de Denver sin tocar una sola ruta vigilada. Thorne todavía estaba procesando la información de que sus sobrinas habían navegado de forma independiente por una de las características del terreno más peligrosas del territorio mientras él no estaba mirando. Cole pudo ver al hombre recalibrando, de la manera en que recalibras cuando te das cuenta de que las personas que has estado protegiendo han superado silenciosa y completamente tu evaluación de sus capacidades. Está bien, dijo Cole. Se reclinó, miró al techo por un momento, luego de vuelta a las 3 personas en su mesa. Esto es lo que puedo ofrecer. Soy conocido en este territorio. No tengo ninguna conexión con nada de esto que Bane sepa. Puedo moverme por el campo sin llamar la atención porque lo he estado haciendo solo durante 3 años y nadie le presta mucha atención a un hombre de la montaña comprando sus provisiones semanales. Hizo una pausa. Puedo llevar la evidencia. Puedo llevarla a Denver mientras ustedes se mueven por separado y crean suficiente distracción para mantener la atención de Bane dividida. Thorne lo miró durante mucho tiempo. ¿Por qué? Era una pregunta justa. Cole pensó en cómo responderla honestamente. Porque alguien debería haber hecho esa pregunta sobre mí hace 7 años, dijo finalmente, cuando yo era el que necesitaba ayuda y nadie la ofreció. Y porque se detuvo. Miró la muñeca de hoja de maíz que estaba sobre la mesa donde la había dejado y el caballo tallado a su lado. Porque tu hermano escondió evidencia en una placa y tus sobrinas construyeron un sistema de navegación con rocas y tu familia ha estado sobreviviendo con nada más que nervios durante meses. Y lo menos que puedo hacer es llevar un trozo de papel a un hombre que pueda actuar al respecto. Clara se estiró sobre la mesa y recogió la muñeca de hoja de maíz. La giró en sus manos con la cuidadosa atención de alguien que maneja algo irreemplazable. Mamá hizo esto, dijo, antes del incendio. Lo puso en el bolsillo de mi abrigo la mañana del día en que vinieron, como si supiera que necesitaría algo a lo que aferrarme. Cole no dijo nada. No había nada adecuado que decir. La dejé caer en el pueblo, continuó Clara. Cuando me desmayé, pensé que se había perdido. La guardé para ti, dijo Cole. No sabía de quién era, solo sabía que le importaba a alguien. Clara lo miró por encima de la muñeca, y en su expresión, Cole vio lo mismo que había visto la primera mañana. Esa inteligencia aguda y cuidadosa, esa cualidad de medir, excepto que ahora no estaba midiendo si él era peligroso. Estaba midiendo si él era real. Sea lo que sea que decidió, guardó la muñeca en el bolsillo de su vestido y cruzó las manos sobre la mesa como una mujer del doble de su edad, preparándose para un asunto serio. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó. Y Cole, que no había tenido una razón para ir a ningún lado en 3 años, sintió algo en su pecho que reconoció lentamente y con cierta sorpresa como propósito. Al amanecer, dijo. Planeamos esta noche y nos movemos al amanecer. Afuera, el viento había vuelto a levantarse desde la montaña,
En algún lugar en la oscuridad, más allá de las paredes de la cabaña, Millhaven dormía, y el sheriff Cutter Bain dormía, y los hombres con botas caras dormían. Ninguno de ellos sabía que 4 personas se sentaban alrededor de una mesa en una cabaña de montaña y tomaban la decisión que acabaría con ellos. Las brasas en la chimenea ardían bajas y cálidas. El caballo tallado y la muñeca de hoja de maíz estaban uno al lado del otro sobre la mesa entre ellos. Y Cole Harrobe, por primera vez en 7 años, extendió un mapa sobre la mesa de su cocina y comenzó a planificar un futuro. Planearon durante la mayor parte de la noche. Thorne tenía mapas dibujados a mano, detallados, del tipo que lleva meses producir, construidos a partir de una observación cuidadosa y los informes de exploración de las niñas. Los extendió sobre la mesa de Cole y recorrió cada segmento de la ruta con la precisión metódica de un hombre que no había pensado en otra cosa durante mucho tiempo. Cole escuchó, hizo preguntas, objetó donde la lógica tenía lagunas. Las niñas se sentaron una frente a la otra y aportaron información a intervalos, de esa manera fluida que tenían. Una retomaba donde la otra dejaba, las costuras entre ellas invisibles. Nora conocía el acceso al cañón de memoria. Trazó el camino con el dedo sin mirar el mapa, recitando puntos de referencia de memoria. A la izquierda en la roca partida, recto a través del lecho de grava hasta llegar a las cascadas secas. Subir por la derecha, nunca por la izquierda. El lado izquierdo es pizarra podrida hasta abajo. La sección estrecha lleva unos 40 minutos si nadie se mueve lento. ¿Y si alguien se mueve lento?, preguntó Cole. Nora miró a Thorne. Thorne miró el mapa. No nos movemos lento, dijo Clara con una finalidad que cerró el tema. Dividieron la evidencia antes de dormir. Cole tomó los documentos originales de la placa, los que enumeraban nombres, fechas y montos de pago, los envolvió en tela encerada y Clara los cosió en el forro de su abrigo, quien sacó una aguja e hilo de algún lugar de su persona, de la manera en que producía todo, como si se hubiera estado preparando silenciosamente para cada contingencia desde los 7 años. Thorne guardó las notas suplementarias de Jacob y las páginas del libro mayor en un segundo paquete de tela encerada atado a su cuerpo. La placa misma fue a un bolsillo interior oculto del vestido de Nora. Si nos separamos, dijo Thorne, cada pieza de esta evidencia está incompleta por sí sola. Necesitan las 3 para construir un caso que se sostenga. Entonces no nos separamos, dijo Cole. Lo dijo como una declaración de intenciones. En 24 horas entendería que el territorio tenía sus propias opiniones sobre las intenciones. Salieron antes del amanecer, moviéndose fuera de la cabaña en fila india, sin lámpara y sin conversación. Cole iba primero, leyendo la oscuridad de la manera que había aprendido a leerla en sus años de topografía. Thorne detrás de él, luego las niñas, Clara la última. Habían acordado el orden porque Clara tenía la mejor conciencia de la retaguardia. Había estado cubriendo su retirada durante meses y sabía cómo moverse hacia atrás a través de un sistema de marcadores de sendero que solo ella y su hermana podían leer. Las primeras 2 horas fueron limpias, frías, duras en algunos lugares, pero limpias. Ningún sonido detrás de ellos. Ninguna luz donde no debería haber luz. Cole miraba por encima del hombro cada 100 yardas y no encontraba nada más que la oscuridad de la montaña, y las niñas moviéndose a través de ella como si hubieran nacido para este terreno específico, lo que, en cierto modo, suponía que así era. Fue Nora quien lo sintió primero. Se acercó a Cole sin hacer ruido. Él no la escuchó moverse. De repente, estaba allí, a su codo, y dijo muy bajo: «Algo está mal». Cole se detuvo, levantó un puño y sintió, más que oyó, a Thorne y Clara detenerse detrás de él. «¿Qué tipo de mal?», dijo, apenas moviendo los labios. «Pasamos una piedra de marca hace 20 minutos», dijo Nora. «La que puse hace 3 semanas para marcar el acceso al cañón. Alguien la movió. Está apuntando en la dirección equivocada». Cole dejó que eso se asentara. «Podría haberse caído. ¿El viento?». «La puse contra una raíz», dijo Nora. «No se cae, e incluso si lo hiciera, no aterrizaría apuntando de vuelta al pueblo».
Hizo una pausa. Alguien encontró nuestro sistema de senderos. Han estado en esta ruta y han estado leyendo nuestros marcadores. Saben de qué dirección venimos y están usando nuestras propias señales para rastrearnos. Cole se giró y miró a Thorne, que había oído cada palabra. El rostro del doctor en la oscuridad previa al amanecer estaba cuidadosamente controlado, pero su mandíbula estaba apretada de una manera que Cole reconoció. La de un hombre haciendo aritmética rápida sobre una situación que era peor de lo que había planeado. ¿A qué distancia está la entrada del cañón?, le preguntó Cole a Nora. 1 hora y media a buen paso. ¿Cuántos puntos de entrada tiene el cañón? 3, dijo Clara, apareciendo silenciosamente al otro lado de su hermana. Pero solo uno que lleva a la línea segura. Los otros 2 terminan en el campo de escombros. ¿Alguien más sabe qué punto de entrada es el correcto? Las gemelas se miraron. No, dijo Nora. Nunca lo marcamos desde afuera. Salimos por una salida diferente y nos acercamos desde la cresta la última vez para que la entrada no fuera visible desde el suelo. Cole tomó una decisión. Nos movemos más rápido. Entramos en el cañón antes de que quien quiera que esté detrás de nosotros se acerque lo suficiente como para acorralarnos. Una vez que estemos dentro, en su línea segura, no pueden seguirnos sin conocer los marcadores y no pueden adelantarse sin dar la vuelta, lo que añade mediodía. ¿Y si ya están delante de nosotros?, preguntó Thorne. Un problema a la vez, dijo Cole. Se movieron más rápido. El terreno se volvió áspero a medida que subían hacia el cañón. Rocas sueltas bajo los pies, el sendero estrechándose entre paredes que se acercaban más cuanto más subían. Los pulmones de Cole ardían. Tenía 53 años y había estado viviendo solo en una montaña durante 3 años. Y estaba en una condición razonable para un hombre de su edad, lo que no era lo mismo que estar en la condición en la que había estado a los 30. Y a la montaña no le importaba la distinción. Thorne respiraba con dificultad detrás de él. Cole podía oírlo. Lo que no podía oír, y esto era lo que más le preocupaba, era a alguien detrás de ellos en el sendero. Los rastreadores expertos se vuelven silenciosos cuando se acercan. La ausencia de sonido no era un consuelo. Llegaron a la entrada del cañón cuando el cielo comenzaba a clarear en el este, ese tono particular de gris profundo que llegaba 20 minutos antes del amanecer real, cuando las formas comenzaban a tener bordes de nuevo. Clara se adelantó para leer los marcadores de entrada y regresó en menos de 3 minutos. La línea segura está despejada, dijo. Nadie ha estado adentro todavía, añadió Nora. Todavía, asintió Clara. Entraron. El cañón los tragó. Las paredes se elevaban a ambos lados, y el campo de escombros que llenaba el fondo del cañón, los restos de avalanchas de 2 inviernos pasados, creaba un laberinto que era genuinamente desorientador, incluso con buena luz. Cole entendió de inmediato por qué nadie usaba esta ruta. No era intransitable, pero requería una atención absoluta a cada paso. Una lectura incorrecta del terreno, y estabas comprometido con un camino que terminaba en un precipicio o en una pared de roca inestable que se te vendría encima si respirabas mal. Nora lideraba. Clara cubría la retaguardia. Cole y Thorne se movían en el medio, lo que Cole apreció por razones prácticas. Si alguien iba a tropezar en terreno incierto, mejor que fueran las 2 personas más grandes, donde los ojos más experimentados estaban delante y detrás. Llevaban 40 minutos dentro cuando oyeron las voces abajo. No cerca, tal vez a 300 yardas atrás y por debajo de la entrada del cañón, donde el sendero se acercaba desde el sur. Al menos 3 hombres, sin molestarse en ser silenciosos, lo que significaba que o no sabían exactamente dónde estaba su presa o no les importaba ser oídos, lo cual era su propio tipo de información. Nora se detuvo, se dio la vuelta, hizo un gesto. Cole había aprendido a leer las voces, múltiples detrás de nosotros, no inmediatos. Cole asintió, siguió moviéndose. Hicieron la sección estrecha, el pasaje de 40 minutos que Nora había descrito, y Cole entendió ahora por qué había dicho que nadie se movía lento a través de él. Simplemente no había espacio. Las paredes estaban lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi rozaran ambos lados simultáneamente, y el suelo era una negociación constante
entre escombros sueltos y el ocasional punto de anclaje sólido. Se movió con cuidado, deliberadamente, de la manera en que se había movido por terrenos difíciles toda su vida adulta. Estaba a 3/4 de la sección estrecha cuando lo oyó. Un silbido agudo desde algún lugar por encima de ellos, seguido de un silbido de respuesta desde una dirección que no pudo ubicar de inmediato. Los ecos en el cañón dificultaban la localización precisa, pero las implicaciones eran bastante claras. Tenían coordinación por encima del borde del cañón. «Están en el borde», dijo Cole en voz baja sin detenerse. «¿Cuántos?», preguntó Thorne desde justo detrás de él. «Al menos 2. Podrían ser más». «¿Tienen línea de visión hacia el cañón?» «No en esta sección. Las paredes sobresalen». Hall atravesó los últimos metros del estrecho y salió al campo de escombros más abierto del otro lado. Pero la sección de adelante se abre. Si alguien está posicionado en el borde este, podrá vernos cruzar la llanura de grava. Clara salió del estrecho detrás de Thorne. No dijo nada, solo se acercó a Cole y miró el terreno por delante con la atención concentrada de alguien que hace cálculos. «Hay una ruta a lo largo de la base de la pared norte», dijo. «Es más lenta, pero se mantiene bajo el saliente casi todo el camino a través de la llanura. Nunca la usamos antes porque no necesitábamos evitar ojos por encima de nosotros». «Muéstrame», dijo Cole. Se movieron a lo largo de la pared norte, más lento de lo que Cole quería, más rápido de lo que era del todo cómodo. El saliente era una cobertura real. Nada por encima de ellos tenía un ángulo limpio sobre su posición, pero añadía 30 minutos al cruce, y 30 minutos era tiempo que no podían permitirse. Fue cuando estaban a 2/3 de la llanura que oyeron la voz de Bane. Venía de abajo y de atrás, desde dentro del cañón, no desde el borde, lo que significaba que había pasado por la entrada mientras estaban en el estrecho. Debió de encontrar el punto de entrada más rápido de lo que Cole había calculado, o tenía a alguien que ya lo conocía. La voz del Dr. Bane era fuerte y pausada. La voz de un hombre que creía tener el control de la situación. Resonaba en las paredes del cañón de una manera que parecía venir de todas partes simultáneamente. «Sé que están ahí, sé que tienen a las niñas, y sé que tienen un nuevo amigo con ustedes. Cole Harroway, hombre de la montaña. Sin ninguna conexión particular con todo esto hasta hace poco». Cole siguió moviéndose a lo largo de la pared. Nora le echó un vistazo y él negó con la cabeza. «No te detengas». «Esto es lo que quiero que entiendan», continuó Bane. «No disfruto de esto. Quiero que sepan que Jacob Webb era un buen hombre y ojalá hubiera dejado las cosas en paz. Pero no lo hizo. Y aquí estamos». La mano de Thorne cayó sobre el brazo de Cole, deteniéndolo. Cole se giró. El rostro del doctor estaba tenso con algo más allá de la ira, algo más antiguo y absoluto. «Está tratando de provocar una respuesta», dijo Cole en voz baja. «No lo hagas». «Sé lo que está haciendo», dijo Thorne. Sostuvo la mirada de Cole por un momento, luego asintió. Siguieron moviéndose. «Las niñas son testigos», gritó Bane. «Entiendo que ese es el problema, pero hay soluciones a ese problema que no implican que nadie más salga herido. La evidencia que Jacob escondió, tráiganmela, y nos vamos, todos nosotros. Tienen mi palabra como oficial de la ley». Nora hizo un sonido junto a Cole que no era exactamente una palabra. Era un sonido de puro desprecio, producido sin disminuir su paso ni un ápice, y fue el sonido más adulto que Cole había oído en mucho tiempo. Llegaron al otro lado de la llanura y el terreno se inclinó hacia arriba, la subida hacia la salida superior del cañón, que los pondría en la cresta por encima y más allá de la posición actual de Bane. Clara había tomado la delantera ahora, moviéndose con confianza por una ruta que claramente conocía de memoria. Cole estaba a 10 pies del comienzo de la subida cuando llegó la segunda voz. No desde abajo esta vez, desde arriba, desde el borde directamente sobre sus cabezas. «Sheriff». La voz desde el borde era tranquila y profesional. «Están en la pared norte, subiendo hacia la salida». Cole miró hacia arriba. La silueta de un hombre era visible contra el cielo que se iluminaba en el borde.
mirando hacia abajo lo suficiente como para que un disparo de rifle fuera posible. No fácil con esta luz, en este terreno, pero posible. Oyó a Thorne tomar aire. No corran, dijo Cole muy bajo a los tres. Correr lo hace más fácil. Se quedaron quietos. Bueno, dijo Bain, su voz más cerca ahora, tal vez a 150 yardas dentro de la entrada del cañón y avanzando. Aquí estamos. Silencio. Entonces Clara habló. Se giró ligeramente para que su voz se oyera en el cañón y habló con la claridad plana y resonante de alguien que había decidido que si este era el momento, lo iba a afrontar de pie. Mi padre era Jacob Webb, dijo, ayudante del sheriff de Millhaven. Escondió pruebas de sus crímenes en su placa porque sabía que usted iba a asesinarlo y quería asegurarse de que sobrevivieran. Han sobrevivido. Múltiples copias han sobrevivido en múltiples lugares. Y ya sea que nos encuentre hoy o no, esa evidencia llegará al Mariscal Territorial Crawford en Denver, porque nos aseguramos de ello antes de entrar en este cañón. Cole la miró. También Thorne. Ninguno de los dos sabía de múltiples copias o múltiples lugares porque no había múltiples copias ni múltiples lugares. Cole había estado con ellos desde la noche anterior y había visto a Thorne dividir la evidencia en exactamente 2 paquetes. Pero Bain no lo sabía. El silencio desde abajo se extendió por 5 segundos. 10. Está mintiendo, llegó una voz. Cole no la reconoció, uno de los ayudantes de Bain por el sonido. Lo está, dijo Bain. Y por primera vez, Cole oyó algo en la voz del sheriff que no había estado allí antes. Un crujido de incertidumbre. Una pequeña pero real falla estructural en su confianza. Nuestro padre nos enseñó a prepararnos, dijo Nora, poniéndose al lado de su hermana con la barbilla en el mismo ángulo exacto. Dijo, lo más peligroso que un hombre honesto puede hacer es confiar en que una sola pieza de evidencia será suficiente. Dijo, siempre asegúrate de que la verdad tenga más de un camino para viajar. Otro silencio. Muévanse hacia la salida, dijo Thorne en voz baja desde detrás de Cole, con la autoridad de un hombre que había tomado una decisión. Ahora, mientras está pensando. Se movieron. La subida era empinada y los muslos de Cole ardían con ella, pero no disminuyó la velocidad. Thorne estaba justo detrás de él. Las niñas se movían con una eficiencia fluida que hizo pensar a Cole en el agua buscando su nivel. No escalaban tanto como fluían hacia arriba, encontrando agarres para manos y pies con un instinto que iba más allá del entrenamiento. Desde atrás y abajo, la voz de Bain llegó de nuevo. No dejen que lleguen al borde. El hombre en el borde de arriba se movió. Cole pudo oír el raspado de las botas en la roca. Y entonces sucedió algo más. Desde el borde, desde varios puntos a lo largo de su filo, simultáneamente, llegó un sonido que Cole reconoció después de medio segundo de retraso. Rocas cayendo. No el traqueteo aleatorio de escombros desprendidos, la percusión deliberada y coordinada de rocas que habían sido colocadas y estaban siendo liberadas. Llegó en oleadas, una cascada, luego otra, luego una tercera desde un ángulo diferente, y desde abajo. Desde la posición de Bain llegaron gritos y el sonido de hombres moviéndose rápido en la dirección equivocada. Cole llegó al borde y los superó, y se encontró frente a 3 muchachos, el mayor, tal vez de 16 años, el más joven más cerca de los 12. Cada uno de ellos sonrojado y respirando con dificultad y sonriendo con la particular satisfacción de los jóvenes que acaban de hacer algo significativo. Detrás de Cole, Thorne superó el borde, luego Nora, luego Clara. Clara miró al chico mayor y dijo, «Te dije que la posición este era mejor». «Tenías razón», dijo él sin ninguna sorpresa particular, «de la manera en que estás de acuerdo con alguien en cuyo juicio has aprendido a confiar». «¿Quiénes son?», preguntó Cole. «Los hermanos Anderson», dijo Nora, ya moviéndose a lo largo del borde hacia la ruta de descenso en el otro lado. Perdieron su granja por el consorcio de Dillard hace 8 meses. Su padre descubrió lo que pasó antes de que los hombres de Bain vinieran por él. Sacó a los chicos primero. Cole miró a los 3 chicos.
El mayor le sostuvo la mirada directamente con la misma cualidad que había llegado a reconocer en Clara y Nora. La mirada de una persona joven que ha pasado por algo que eliminó las partes opcionales de su carácter y dejó solo lo esencial. Muy agradecidos, dijo Cole. Nuestro padre está en esa lista, dijo el chico. La evidencia que llevas, su nombre está ahí. Lo sé, dijo Cole, aunque solo había leído la lista una vez, rápidamente, a la luz del fuego. No lo sabía, pero era lo correcto que decir, y lo dijo sin dudar porque era casi seguro que era verdad. Nos aseguraremos de que cuente. El chico asintió, luego se giró y miró hacia el cañón, donde los gritos habían disminuido a algo más controlado y deliberado, y su expresión pasó de la sombría satisfacción de un joven de 16 años a algo más viejo. Va a venir por el camino largo, dijo el chico. Sabe por dónde sale el cañón. Tendrá hombres en la cresta en 2 horas. Entonces tenemos 2 horas, dijo Cole. Miró a Thorne. Thorne le devolvió la mirada. Entre ellos pasó el mismo entendimiento que había estado pasando entre Cole y las niñas durante semanas. El acuerdo rápido y sin palabras de personas que se han quedado sin tiempo para discutir. Denver, dijo Thorne. Denver, confirmó Cole. Y corrieron. Corrieron durante 2 horas seguidas antes de que Cole les permitiera detenerse. No una parada completa. No permitiría una parada completa. No con la ventana de 2 horas de Bane estrechándose detrás de ellos. Con cada minuto que permanecían quietos, permitió 3 minutos junto al lecho de un arroyo seco mientras Thorne revisaba el tobillo de Nora, que se había torcido en la pizarra suelta al bajar de la cresta y no lo había mencionado hasta que Cole notó la forma en que lo favorecía en las secciones cuesta abajo. Lo había notado porque la había estado observando, de la misma manera que los observaba a los tres constantemente ahora, de la manera que no había observado a nadie ni a nada en 7 años. Está bien, dijo Nora mientras las manos de Thorne se movían sobre la articulación con eficiencia profesional. Está torcido, dijo Thorne. No gravemente, pero necesitas decirme cuando algo sucede, Nora. No puedes simplemente. Si te lo hubiera dicho en la cresta, habrías reducido la velocidad, dijo ella. No teníamos tiempo para reducir la velocidad. Thorne miró a su sobrina por un momento, con una expresión que Cole reconoció. Era la expresión de un hombre que acaba de darse cuenta de que la persona que ha estado protegiendo tomó una decisión adulta totalmente razonada y estaba completamente en lo correcto, y que esto es admirable y profundamente inconveniente. Tiene razón, dijo Cole. Sé que tiene razón, dijo Thorne con el tono de un hombre que desearía que no la tuviera. Le vendó el tobillo con una tira de tela de su mochila. Llevaba suministros médicos de la misma manera que las niñas llevaban sus agujas e hilo, como algo natural, y se puso de pie. Camina lentamente los primeros 10 minutos. Dime si empeora. No lo hará, dijo Nora. Dímelo de todos modos, dijo Thorne. Ella no respondió, lo que Cole estaba empezando a entender que era su versión de estar de acuerdo. Salieron del lecho del arroyo y avanzaron hacia el suroeste, manteniéndose fuera de los senderos establecidos, siguiendo un terreno que Cole leía por años de experiencia en topografía, y las niñas leían por meses de necesidad de supervivencia. Juntos, se movían más rápido de lo que cualquiera podría haberlo hecho solo, lo cual fue algo que Cole archivó y pensó más tarde, cuando tuviera tiempo para pensar. Los hermanos Anderson les habían dado una dirección antes de separarse en la cresta. Una granja a 3 horas al suroeste, perteneciente a una viuda llamada Hattie Crane, que había perdido sus propias tierras por el consorcio de Dillard la primavera anterior y desde entonces había estado viviendo en la propiedad de su hija. El chico dijo que ella tenía un caballo y una mula, y no hacía preguntas que no fueran de su incumbencia, que era exactamente la categoría de persona que necesitaban. ¿Confías en ellos?, le había preguntado Cole al mayor de los Anderson, refiriéndose a la viuda. Mamá confiaba en ella, dijo el chico. Mamá era buena jueza. Eso fue suficiente. Encontraron la granja a primera hora de la tarde, baja y desgastada contra la ladera. Una mujer salió de la casa antes de que llegaran a la puerta. Los había oído venir o los había visto desde una ventana, porque estaba en el porche con los brazos cruzados
y su expresión evaluadora para cuando Cole levantó la mano en señal de saludo. Tenía quizás 60 años, era compacta y de espalda recta, con el tipo de rostro que había sido bonito una vez y ahora era algo mejor. El rostro de una mujer que había dejado de preocuparse por ser bonita y había comenzado a preocuparse por tener razón. Sus ojos se movieron sobre los cuatro en rápida secuencia, deteniéndose en las niñas, luego en Thorne y finalmente posándose en Cole. Harrove, dijo, no como una pregunta. Señora, dijo Cole, los hermanos Anderson nos enviaron. Supuse que alguien vendría eventualmente, dijo ella. Entren, todos ustedes. Su nombre era Hattie Crane y había conocido a Jacob Webb. No bien, dijo, poniendo pan y frijoles fríos en la mesa sin que se lo pidieran. Era el tipo de mujer que alimentaba a la gente primero y hablaba después, lo cual Cole respetaba, pero lo suficientemente bien como para saber que era un hombre honesto en un condado que se había quedado corto de ellos. Vino a verme después de que me quitaron mis tierras, dijo, sentándose frente a Cole mientras las niñas comían con la eficiencia concentrada de personas que habían aprendido a no desperdiciar una comida. Me hizo preguntas sobre cómo había sido la venta, quién se me había acercado, qué plazos, cuál fue la oferta inicial. Estaba escribiendo cosas. Miró a Thorne. Usted es el doctor, Samuel Thorne. Lo mencionó. Me escribió, dijo Thorne. Me dijo que sacara a las niñas si algo pasaba. Y algo pasó, dijo Hattie. Sí, señora, dijo Thorne en voz baja. Algo pasó. Hattie miró a las niñas por un momento. Clara le sostuvo la mirada directamente. Nora estaba comiendo, pero Cole podía decir por la postura de sus hombros que estaba escuchando cada palabra. Su papá estaba tratando de hacer lo correcto, les dijo Hattie. Quiero que sepan que alguien además de su familia fue testigo de eso. Clara dejó su cuchara. Gracias, dijo. Dos palabras, simples y sin adornos, pero las dijo con una gravedad que llenó la habitación. Hattie asintió una vez, como si algo se hubiera confirmado, y se puso de pie. El caballo está sano. La mula es vieja, pero es firme en terreno accidentado. Tomarán ambos y los dejarán en la caballeriza de Castle Rock. Es el último pueblo antes de Denver que está limpio, hasta donde yo sé. Díganle a Elias Dodd que Hattie los envió y él se encargará de que me los devuelvan. Hizo una pausa. También sabrá si hay hombres federales en la zona. Los mariscales de Crawford a veces usan Castle Rock como punto de partida. ¿Conoce al mariscal Crawford?, preguntó Cole. He oído hablar de él, dijo Hattie. Jacob también lo mencionó. Dijo que era el único hombre en el sistema territorial al que el dinero de Bain no había llegado. Se dirigió hacia la parte trasera de la casa. Empacaré lo que pueda para el camino. Cole se puso de pie. Señora Crane, usted entiende que ayudarnos la pone en riesgo. Ella se giró y lo miró con una expresión que no era del todo impaciencia ni del todo diversión. Señor Hargrove, dijo, ya me quitaron todo lo que poseía mediante un robo legal y una firma falsificada. ¿Qué cree exactamente que les queda para amenazarme? Él no tuvo una respuesta para eso. Ella asintió como si hubiera esperado eso y fue a empacar las provisiones. Se fueron en menos de una hora. Cole en el caballo, Thorne en la mula, las niñas moviéndose a pie entre ellos a un ritmo que continuaba asombrando silenciosamente a Cole. El tobillo de Nora aguantaba. Ella había dicho que lo haría. Él había dejado de sorprenderse cuando ella tenía razón. El primer día de viaje hacia Castle Rock fue tenso, de la manera en que lo es el campo abierto, donde puedes ver a lo lejos, y ser visto es la misma responsabilidad que ver. Cole escaneaba el horizonte constantemente, de izquierda a derecha, un barrido lento y luego de vuelta. Había desarrollado el hábito como topógrafo en un país donde los usurpadores de tierras eran una preocupación real y presente, y le volvió ahora como un idioma que pensó que había olvidado. Nada se movía en el horizonte que no debería haberse estado moviendo. A media tarde, comenzó a creer, con cuidado, provisionalmente, de la manera en que un hombre cree en las cosas buenas cuando ha aprendido a no confiar en ellas, que tenían una ventaja real sobre Bain.
El cañón les había comprado tiempo. La caída de rocas de los hermanos Anderson había comprado más. El caballo y la mula de Hattie Crane les estaban comprando distancia. Las matemáticas comenzaban a funcionar. Fue Clara quien lo detuvo. Se acercó al caballo de Cole sin previo aviso, puso su mano en la brida y dijo muy bajo: «Alguien nos ha estado siguiendo durante las últimas 2 millas». Cole no miró hacia atrás. «¿Cuántos?» «Un jinete, manteniéndose en la línea de árboles, igualando nuestro ritmo». «¿Desde cuándo?» «Desde que pasamos la última cresta. Lo he estado observando». Cole pensó: un jinete rezagado, igualando el ritmo, pero sin acercarse. Eso no era persecución. La persecución acortaría la distancia. Eso era otra cosa. Vigilancia. Alguien rastreando su posición para informarla en lugar de interceptar directamente. «Thorne», dijo Cole. Thorne acercó la mula. «Tenemos cola», dijo Cole. «Un solo jinete, en la línea de árboles a nuestras 2 en punto. Quiero saber si es de Bain o de alguien más». Thorne giró la cabeza lentamente, de la manera en que te giras cuando no quieres parecer que estás mirando. Pasó un momento. «No puedo distinguir lo suficiente desde aquí». «Yo sí», dijo Nora. Se le estaba protegiendo los ojos del sol de la tarde de la manera en que alguien finge escanear el horizonte en general. «Lleva un abrigo gris. Los ayudantes de Bain visten de marrón». «Entonces no es un ayudante», dijo Cole. «¿O no es uno de los ayudantes que hemos visto?», dijo Clara. «Los hombres de Dillard operan por separado de los de Bain. No usan ningún uniforme consistente». Cole sopesó eso. «Sigan moviéndose», dijo. «Al mismo ritmo. No lo miren. Cuando lleguemos a ese grupo de álamos de adelante, me quedaré atrás y daré la vuelta por los árboles. Ustedes continúen recto». «¿Y si sale mal?», preguntó Thorne. «Entonces continúan recto de todos modos. Y no se detienen hasta Castle Rock», dijo Cole. «Y confían en las niñas para llegar allí, porque ellas los llevarán». Miró a Clara cuando lo dijo. Ella le devolvió la mirada con esa cualidad de medir, que para entonces, sin que él se diera cuenta de cuándo ocurrió el cambio, se había convertido en algo que asociaba con ser visto genuinamente. Ser evaluado por alguien cuya evaluación significaba algo. «Lo llevaremos allí», dijo ella. Cole se quedó atrás cuando llegaron a los álamos, deslizándose del caballo y entregándole las riendas a Nora en un solo movimiento que había planeado en su cabeza durante el último cuarto de milla. Se adentró en los árboles rápidamente, doblando hacia atrás a lo largo de la línea de árboles en dirección a la figura que había estado rastreando con su conciencia periférica desde que Clara le dijo dónde mirar. El jinete del abrigo gris estaba quieto, observando el terreno abierto donde había estado el grupo. Aún no se había dado cuenta del cambio en su número. Cole se le acercó por detrás a través de los árboles, moviéndose de la manera en que se había movido por el país montañoso durante años, con el peso en la parte exterior de cada pie, probando antes de comprometerse, sin ruidos innecesarios. Estaba a 10 pies de distancia cuando pisó una rama. El jinete se giró. Cole tenía la mano en su rifle, pero no lo levantó. Miró el rostro del hombre y lo leyó de la manera rápida y completa de alguien que había pasado décadas leyendo las intenciones de extraños en tierras aisladas. Joven, 20 años como mucho, vestido con ropa de viaje, no de trabajo. El abrigo gris era de buena calidad, pero gastado. Su caballo era un bayo con polvo del camino en los flancos y estaba, se dio cuenta Cole en unos 3 segundos, absolutamente aterrorizado. «No dispare», dijo el joven. Levantó las manos. «Por favor, no estoy con Bain. No estoy con ninguno de ellos». «Entonces, ¿con quién estás?», dijo Cole. «Mi nombre es Thomas Webb», dijo el joven. «Jacob Webb era mi tío». El silencio que siguió fue del tipo que cambia la forma de lo que viene antes. Cole miró fijamente al hombre en el caballo. Lo leyó de nuevo, con más cuidado esta vez, buscando los indicios de una mentira bajo presión. El movimiento de los ojos, las microexpresiones, la ligera tensión alrededor de la mandíbula. No encontró ninguno.
Lo que encontró en su lugar fue un dolor apenas cubierto por la urgencia, una expresión que había visto en su propio espejo con suficiente frecuencia como para reconocerla al instante. «Bájate del caballo», dijo Cole, lentamente. Thomas Webb bajó lentamente, con las manos aún visibles. Era alto y anguloso, como un hombre que ha estado cabalgando duro durante días y no ha comido lo suficiente. «Las niñas», dijo de inmediato. «Clara y Nora, ¿están vivas? ¿Están a salvo? ¿Por qué no sigues en lugar de acercarte y preguntar eso?» «Porque no sabía de qué lado estabas», dijo Thomas. «He estado tratando de encontrarlas durante 3 meses. Cada vez que me acercaba a una pista, se convertía en un callejón sin salida o en una trampa. Aprendí a tener cuidado con quién me acercaba». Miró a Cole a los ojos. «El hombre que me dijo que buscara a un hombre de la montaña viajando con un doctor y 2 niñas, dijo que tuviera cuidado con los hombres de la ley. Dijo que el único enfoque seguro era observar primero». «¿Quién te dijo eso?» Thomas metió la mano con cuidado en el bolsillo de su abrigo. La mano de Cole se apretó en el rifle y el joven ralentizó su movimiento hasta algo casi cómicamente deliberado y sacó un sobre. Lo extendió. Cole lo tomó sin bajar el rifle. El sobre contenía un solo papel doblado. La letra era apretada y precisa, la misma mano que Cole había visto en los documentos de la placa. Solo la había visto una vez, pero la habría reconocido de nuevo al otro lado de una habitación. La letra de Jacob Webb. La carta estaba fechada 2 semanas antes del incendio. Estaba dirigida a Thomas y decía: «Si estás leyendo esto, entonces las cosas salieron mal como temía. Las niñas están con Samuel Thorne. Encuéntralas, manténlas a salvo. La evidencia está en la placa. Asegúrate de que llegue a Crawford». Cole dobló la carta. Miró a Thomas Webb durante un largo momento, leyendo el rostro del hombre una vez más. No encontró nada allí excepto lo que había estado allí desde el principio. Bajó el rifle. «Ven conmigo», dijo. Cuando se acercaron al grupo, Thorne vio a Thomas primero. Detuvo la mula en seco y se quedó mirando, y algo se movió en el rostro del doctor que Cole no supo nombrar. Una cosa compleja y estratificada que comenzó con sorpresa y pasó por varias etapas antes de llegar a un lugar que eventualmente podría convertirse en alivio. Clara vio a Thomas un momento después de Thorne. Se quedó absolutamente quieta. La quietud total y completa que Cole asociaba con ella, procesando algo que su cuerpo entendía antes de que su mente lo alcanzara. «Thomas», dijo ella. «Clara». Thomas Webb se bajó de su caballo y cubrió la distancia entre ellos en 3 zancadas, y Clara dio un paso adelante para recibirlo. Y por un momento, simplemente se quedaron de pie con las frentes juntas, los ojos cerrados. 2 personas que habían estado llevando el mismo dolor desde diferentes direcciones y finalmente habían encontrado el camino al mismo lugar. Nora se acercó y los abrazó a ambos sin decir una palabra. Cole apartó la mirada. Miró a Thorne, que estaba mirando a los 3 jóvenes en el camino con una expresión que era lo suficientemente privada como para que Cole sintiera que estaba entrometiéndose en algo solo por presenciarlo. «Su padre era el hermano de Jacob», dijo Thorne en voz baja. «Ha estado solo desde los 17 años. Jacob era lo más parecido a un padre que tenía». «Tiene una carta», dijo Cole. «La letra de Jacob». Thorne asintió. «Conozco su letra, la verificaré». No era necesario. Cole ya sabía que era genuina, pero entendió el impulso, la necesidad de confirmar con tus propios ojos y tu propia experiencia las cosas que más importan. La necesidad de ser el que verifica en lugar del que es informado. Thomas tenía información que ellos no. Se había estado moviendo por el territorio durante 3 meses, rastreando rumores y evitando trampas. Y había aprendido cosas sobre la operación de Dillard que los documentos de Jacob no cubrían, específicamente los nombres de 2 hombres en Denver que estaban en la nómina de Dillard y posicionados dentro del gobierno territorial lo suficientemente cerca del mariscal Crawford como para complicar su acercamiento. «No podemos simplemente entrar en la oficina de Crawford», dijo Thomas cuando se detuvieron a dar de beber a los caballos en un arroyo, y él expuso lo que sabía.
Dillard tiene un hombre en el edificio, un secretario legal llamado Harmon. Él filtra todo lo que llega a Crawford: correspondencia, visitantes, presentaciones de pruebas. Si entramos por la puerta principal, Harmon lo sabe antes que Crawford. Entonces no entramos por la puerta principal, dijo Clara. Tiene que haber otro acceso. Crawford tiene que ser accesible fuera de su oficina, dijo Nora. Vive en algún lugar. Va a algún lugar además de ese edificio. Asiste a los servicios dominicales en una iglesia en la avenida Colfax, dijo Thomas. Lo descubrí preguntando por él antes de entender el peligro. Va solo. Camina desde su casa. ¿Cuándo es el último domingo antes de que lleguemos a Denver?, preguntó Cole. Se miraron contando. Dentro de 4 días, dijo Thorne. Entonces tenemos 4 días para cubrir 40 millas y posicionarnos para llegar a un hombre de camino a la iglesia un domingo por la mañana, dijo Cole, sin ser interceptados, sin alertar a Harmon y sin que Bain nos alcance por detrás. Las probabilidades eran del tipo que Cole, 3 meses atrás, habría considerado una locura. El tipo de probabilidades que habría descartado desde la seguridad de su cabaña sin pensarlo 2 veces, porque no tenía nada por lo que valiera la pena arriesgarse en probabilidades locas. Miró a las 4 personas a su alrededor, el doctor que había sacrificado todo para mantener vivas a 2 niñas, las niñas que habían construido, de un sistema de supervivencia con rocas y cuerdas e inteligencia y pura negativa a rendirse, y el joven que había cabalgado solo por un país hostil durante 3 meses porque la carta de su tío se lo había dicho. Los miró a todos y sintió algo que reconoció de antes, de la parte de su vida que había encerrado hace 7 años cuando la tierra se congeló lo suficiente como para enterrar a su hija. Propósito. El tipo particular que no venía de decidir hacer algo. El tipo que venía de descubrir que ya lo estabas haciendo, lo habías estado haciendo todo el tiempo. Y la única pregunta que quedaba era si tenías el valor de llevarlo hasta el final. Nos movemos con las primeras luces, dijo Cole, y no nos detenemos hasta que estemos en una calle de Denver viendo a un mariscal federal caminar hacia la iglesia. Nadie discutió, nadie tuvo que hacerlo. El arroyo corría frío a su lado en la tranquila tarde. En algún lugar detrás de ellos, Bain venía. En algún lugar delante de ellos, una mañana de domingo esperaba. Y los 4 días entre ahora y entonces eran solo terreno por cubrir, de la manera en que se cubre todo el terreno, un paso a la vez, juntos, sin mirar atrás a lo que había costado llegar hasta aquí. Cole apretó la cincha del caballo y se subió a la silla. «Vamos», dijo. Cabalgaron una vez durante la noche y descansaron 2 veces, nunca por más de 2 horas seguidas, turnándose para dormir en la silla, de la manera que Cole había aprendido a hacer en sus años de topografía, cuando el trabajo exigía más horas de las que el sol proporcionaba. Las niñas no se quejaron. Thomas cabalgó con Clara en su caballo durante la mayor parte del segundo día, lo que liberó al animal que Nora había estado compartiendo y le permitió descansar el tobillo adecuadamente. Thorne lo revisaba cada mañana con manos eficientes y cuidadosas, y cada mañana Nora decía que estaba bien, y cada mañana Thorne decía que necesitaba no apoyarlo, y cada mañana ambos sabían que no lo iba a hacer. En la tercera noche, acampados en una hondonada poco profunda a 12 millas de Castle Rock, Clara se sentó junto a Cole mientras los demás dormían y dijo sin preámbulos: «¿Eras feliz antes, cuando tenías una familia?». Cole miró las brasas durante un rato antes de responder. «No lo aprecié como debería haberlo hecho», dijo Home. «No lo haces cuando está justo delante de ti. Crees que es simplemente como son las cosas, y luego ya no lo es, y darías cualquier cosa por volver atrás y prestar más atención». Clara guardó silencio por un momento. «Papá solía silbar cuando preparaba el desayuno», dijo. «Las mismas 3 canciones, siempre en el mismo orden. No sabía que las estaba memorizando. Pensé que solo las estaba escuchando». Hizo una pausa. «Ahora no puedo recordar la segunda canción. Recuerdo la primera y la tercera, pero la del medio se ha ido, y no puedo recuperarla». Cole no dijo nada. No había nada útil que decir sobre ese tipo de pérdida.
Él había perdido cosas de la misma manera. El sonido exacto de la risa de Lucy, el peso específico de ella cuando se dormía en sus brazos, los detalles que se escapan antes de que sepas que necesitas aferrarte a ellos. Recordarás otras cosas, dijo finalmente, cosas que ni siquiera sabes que estás guardando ahora mismo. Clara lo miró a la luz de las brasas. Su rostro era serio y joven y muy viejo. Simultáneamente, la misma combinación que lo había dejado helado esa primera mañana en Mill Haven. ¿Es eso cierto? Es cierto, dijo. Perdí a mi hija hace 7 años y todavía encuentro cosas que no sabía que guardaba. Pequeños pedazos de ella que no sabía que llevaba conmigo. Hizo una pausa. No son suficientes. Nunca van a ser suficientes, pero están ahí. Ella guardó silencio durante mucho tiempo después de eso. Luego dijo, me alegro de que nos siguieras. Me alegro de que me dejaras un caballo para encontrar, dijo él. Ella casi sonrió. Él se le estaba volviendo mejor en leer las casi sonrisas, el ligero cambio en la comisura de su boca, la fracción de grado que su barbilla se levantaba. Clara sonreía de la misma manera que hacía todo, con precisión e intención. Y las casi sonrisas eran su propia categoría de comunicación. Había comenzado a contarlas de la misma manera que una vez había contado sus días de silencio, el tipo opuesto de conteo. Llegaron a Castle Rock a la mañana siguiente. Elias Dodd, en la caballeriza, era un hombre corpulento y pausado de unos 60 años que los miró a todos durante un largo momento. Cuando entraron, miró al caballo y a la mula y dijo, Harry los envió, antes de que Cole pudiera decirlo él mismo. Palabras, dijo cuando Cole levantó una ceja. El tipo correcto de palabra a través del tipo correcto de gente. Tomó las riendas de los animales. Hay 2 mariscales federales en el pueblo. Llegaron ayer. No son de la oficina de Crawford. Son del distrito de Kansas. De paso por un asunto aparte. Miró a Cole fijamente. Lo menciono sin ninguna razón en particular. Cole absorbió eso. ¿Ha pasado alguno de los hombres de Bain? 3 jinetes pasaron hace 2 días haciendo preguntas sobre un grupo que coincidía con su descripción. Dodd llevó el caballo hacia el establo sin mirar atrás. Les dije que no había visto nada por el estilo, lo cual era cierto en ese momento. Hizo una pausa en la puerta del establo. Les sugeriría que siguieran adelante antes de que deje de ser cierto. Compraron provisiones, descansaron los caballos durante 4 horas. Dodd fue claro en que descansarlos no era opcional, independientemente de su cronograma. Y Thomas regresó de un cuidadoso recorrido por la calle principal del pueblo con la información de que los 2 mariscales federales de Kansas se alojaban en el único hotel del pueblo y que uno de ellos estaba actualmente sentado en el porche del hotel leyendo un periódico con la postura relajada de un hombre que no tenía prisa por ir a ningún lado. Hablamos con ellos, dijo Clara de inmediato. No son hombres de Crawford, dijo Thorne. No conocemos su relación con el sistema territorial de Colorado. No sabemos con quién hablan. Son federales, dijo Clara. El dinero de Dillard es territorial. No llega a la jurisdicción de Kansas. No lo sabemos. Sabemos que las notas de Jacob no listan ningún nombre federal fuera de Colorado. Dijo Nora desde donde se estaba volviendo a vendar el tobillo contra la pared. Cada nombre en esa lista es del gobierno territorial de Colorado o del condado local. Él era minucioso. Si hubiera habido conexiones federales, las habría encontrado. Thorne miró a Cole. Cole lo pensó honestamente, lo que significaba que pensó en lo que Jacob Webb habría hecho. Un hombre lo suficientemente cuidadoso como para esconder evidencia en una placa y escribir cartas de contingencia a miembros de la familia, que al final todavía había confiado en sus instintos sobre la gente lo suficiente como para actuar. Hablamos con ellos, dijo Cole. El mariscal en el porche se llamaba Aldridge y era, como Dodd había insinuado, un hombre con tiempo libre, esperando que otro asunto se resolviera. Escuchó a Cole durante 4 minutos sin interrumpir, luego levantó una mano. «Deténgase ahí», dijo Aldridge. Miró más allá de Cole, donde Thorne, las niñas y Thomas estaban de pie a una distancia prudente, visibles, pero no lo suficientemente cerca como para ser amenazantes.
Los miró de la misma manera que Hattie Crane los había mirado. La secuencia rápida, la pausa en las niñas, la conclusión. La evidencia, dijo. ¿La tienen con ustedes? 3 juegos, dijo Cole. 2 con nosotros, uno en camino a Crawford por un canal separado. El canal separado seguía siendo una ficción, el farol de Clara en el cañón, que habían acordado mantener porque una mentira que ya había funcionado una vez valía la pena mantenerla viva. El tercer juego, dijo Aldrich sin inflexión, ya está en movimiento, dijo Cole y sostuvo la mirada del hombre. Aldrich lo estudió por un momento más. Luego se puso de pie, dobló su periódico y dijo, «Reúna a su gente y entren, todos ustedes». Pasaron 2 horas en la trastienda del hotel con Aldrich y su compañero, un hombre más silencioso llamado Reeves, que tomaba notas con la eficiencia rápida y concentrada de alguien entrenado para capturar todo en tiempo real. Cole expuso la estructura completa de la conspiración. Bain, Dillard, el consorcio, los nombres en los documentos de Jacob, las transferencias de propiedad, las muertes fabricadas. Thorne proporcionó los detalles médicos y de procedimiento, los certificados de defunción falsificados, los entierros a ataúd cerrado, la explotación sistemática de la epidemia de fiebre como tapadera. Thomas proporcionó lo que sabía sobre la operación de Dillard en Denver y los 2 nombres dentro del edificio del gobierno territorial. Clara colocó la placa sobre la mesa y la abrió ella misma, presionando la punta inferior de la manera que Thorne le había mostrado a Cole en la cabaña, y extrajo los documentos con manos firmes. Aldrich los leyó sin hablar. Su expresión pasó por varias etapas. Se los entregó a Reeves, quien los leyó más rápidamente y con menos expresión. «Las niñas son testigos materiales», dijo Aldrich. «Las niñas», dijo Clara con una precisión medida que atrajo los ojos de Aldrich directamente hacia ella. «Son las que preservaron la evidencia, construyeron la ruta que nos trajo aquí, identificaron correctamente la vulnerabilidad en la operación de Dillard en Denver que nos impidió caer en una trampa». Sostuvo su mirada. «No somos testigos materiales. Somos la razón por la que hay algo que presenciar». Aldrich la miró durante un largo momento. Algo en su expresión cambió. No se suavizó exactamente, pero se recalibró. «Anotado», dijo. «Señorita Webb». Reeves ya estaba escribiendo. Enviaron un telegrama a Crawford desde Castle Rock. Aldrich lo envió desde la oficina federal, lo que eludió por completo el sistema de telégrafo civil y, por lo tanto, eludió a Harmon, el secretario que Dillard había posicionado para filtrar las comunicaciones entrantes de Crawford. La respuesta llegó en 40 minutos. Crawford enviaba hombres, quería a los testigos y la evidencia en Denver en 72 horas. «Bain se va a enterar de esto», dijo Thomas cuando Aldrich los dejó solos por unos minutos. «En el momento en que salga un telegrama federal sobre la corrupción territorial de Colorado, alguien en este condado lo sabrá». «Que se entere», dijo Nora. Estaba sentada con el tobillo elevado en una silla, que era la concesión que Thorne había extraído, señalando que estaría más móvil al día siguiente si lo descansaba ahora. «Puede enterarse de camino a su propio arresto». Lo dijo de la misma manera que decía la mayoría de las cosas. Plano, práctico, sin drama. Y sin embargo, la habitación se sintió diferente después de que lo dijo. La palabra arresto flotando en el aire como algo sólido, como algo que tenía peso y dimensión, y era finalmente, después de todo este tiempo, real. Cole miró a las niñas al otro lado de la mesa y sintió algo moverse en su pecho que no pudo nombrar de inmediato. Pasó un momento antes de que lo reconociera como orgullo. No del tipo fácil, no del que viene de ver a alguien tener éxito en algo simple. El tipo difícil, el que viene de ver a la gente hacer lo que no se suponía que pudieran hacer en condiciones que habrían quebrado a la mayoría de los adultos, y hacerlo con una gracia y una claridad que te hacían entender que habías estado equivocado sobre de lo que los seres humanos eran capaces. Había estado equivocado sobre muchas cosas. Estaba descubriendo. Estaba empezando a pensar que eso estaba bien. Entraron en Denver un martes por la mañana con 2 de los hombres de Aldrich como escolta.
llegando por el acceso oeste de la ciudad bajo la delgada luz del sol de invierno, que teñía todo de oro y bordes duros, como lo hacía la luz de Denver en noviembre. La ciudad era más grande de lo que Cole recordaba de su última visita años atrás, antes de todo lo que había sucedido para que dejara de visitar ciudades. Los hombres de Crawford los encontraron en las afueras de la ciudad. 4 mariscales federales, uniformados y oficiales, que tomaron la custodia de los paquetes de evidencia con la cuidadosa formalidad de personas que entendían lo que estaban manejando. Cole observó cómo los documentos de Jacob Webb pasaban a manos federales y sintió la transferencia, el cambio de peso, no físico, pero real, de las personas que habían estado cargando esto a la institución que podía actuar al respecto. Clara también lo observó. Su rostro estaba quieto, pero Cole estaba lo suficientemente cerca como para ver sus manos. Las tenía presionadas planas contra sus muslos, y los nudillos estaban blancos. Y luego, cuando el último documento pasó, se relajaron lentamente, dedo por dedo, como si algo que había estado sosteniendo durante mucho tiempo finalmente hubiera sido dejado. Nora se acercó y tomó la mano de su hermana. Clara volteó su mano y la sostuvo. La comparecencia se movió más rápido de lo que Cole había esperado. Lo que Aldrich explicó que era porque Crawford había estado construyendo un caso paralelo durante meses, basado en información incompleta, y la evidencia de Jacob proporcionó las conexiones que faltaban. En 48 horas se emitieron órdenes de arresto federales. En 72, Bain estaba bajo custodia, detenido en el juzgado del condado de Millhaven por 4 mariscales federales que, según el informe que les llegó a Denver, lo encontraron en su escritorio haciendo papeleo como si nada hubiera pasado. Lo que Aldrich dijo que era o una arrogancia extraordinaria o una negación extraordinaria, y posiblemente ambas. Dillard fue arrestado en Colorado Springs el mismo día. Los 2 empleados del gobierno que Thomas había identificado fueron suspendidos en espera de investigación. Patterson, el secretario del pueblo que había respondido a las preguntas de Cole, fingiendo no escucharlas, proporcionó una declaración voluntaria que llenó varios vacíos y le valió consideración en cualquier procedimiento que siguiera. Los hermanos Anderson testificaron mediante declaración jurada por escrito que Crawford aceptó después de verificar sus identidades a través de canales que Cole no siguió del todo, pero en los que confió, lo cual fue una nueva experiencia para un hombre que había pasado 3 años sin confiar en nada. Los juicios eran territorio de Crawford. Cole asistió un día a los procedimientos preliminares como testigo, dio su versión de los hechos a un registrador federal en una habitación con techos altos y demasiadas ventanas, y salió a la tarde de Denver sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en más tiempo del que podía calcular de inmediato. Thorne estableció su práctica en Denver a través de una combinación de sus propios ahorros y una tarifa pagada por el gobierno federal por su papel en el caso, que Aldrich llamó un acuerdo de consultoría en un tono que sugería que había inventado la categoría específicamente para hacer posible el pago. Encontró una casa en una calle tranquila, con un patio que recibía el sol de la tarde. Tenía un lecho de jardín a lo largo de la pared sur que se había ido a la semilla, lo que Clara identificó como un problema que requería atención inmediata. Thomas se quedó. Cole no lo había esperado, aunque lo entendió cuando lo pensó. Thomas no tenía ningún otro lugar que significara algo, y las niñas eran lo que quedaba de su familia. Y la familia, Cole había estado reaprendiendo durante meses, tenía más que ver con dónde te plantabas que de dónde venías. Cole volvió a la cabaña de la montaña 2 veces. La primera vez se dijo a sí mismo que iba a recoger sus pertenencias. Las recogió, miró a su alrededor las 4 paredes que lo habían mantenido a salvo, y nada más durante 3 años, y condujo de regreso a Denver más rápido de lo que había subido. La segunda vez no entró. Se paró frente a la puerta durante unos 30 segundos y luego se dio la vuelta y bajó por el camino de la montaña y no volvió a ir. Encontró una habitación en Denver primero, luego una pequeña casa a 3 calles de la de Thorne, que las niñas le informaron que estaba demasiado lejos y se corrigió a una calle de la de Thorne. En un mes, sus credenciales de topógrafo
que había dejado caducar durante 3 años, resultaron ser todavía válidas y todavía en demanda en una ciudad que crecía más rápido que su infraestructura y tuvo trabajo a las 2 semanas de llegar. No había esperado que el trabajo se sintiera como algo. Había pensado que se sentiría como llenar el tiempo. En cambio, se sintió como ser útil. Ahí va, lo cual era diferente, y la diferencia importaba. El invierno dio paso a la primavera temprana. Los juicios procedieron. El proceso de restauración de la propiedad que Crawford inició a través de los tribunales federales fue más lento y complicado de lo que nadie había esperado, pero más rápido de lo que los abogados habían predicho, y las granjas comenzaron a regresar a sus legítimos dueños o a los herederos legales de los dueños que habían sido asesinados, incluida la familia Anderson, cuyas tierras fueron formalmente restauradas en febrero, en un procedimiento donde el mayor de los Anderson estrechó la mano de Crawford con una dignidad que hizo que la galería se quedara en silencio. Un sábado por la mañana de marzo, Cole llegó a la casa de Thorne para encontrar el lecho de jardín a lo largo de la pared sur en uso activo. Clara estaba de rodillas en la tierra removida, presionando plántulas en agujeros con la misma precisión matemática que aplicaba a todo, comprobando el espaciado con un pequeño palo que había marcado a intervalos medidos. Nora estaba leyendo en los escalones del porche con el tobillo cruzado sobre la rodilla, el mismo tobillo ya curado que se había negado a mencionar mientras estaba torcido en la pendiente de pizarra del Cañón del Diablo. Thomas estaba adentro. Cole podía oírlo hablar con Thorne a través de la ventana abierta. Algo sobre la escritura de los Morrison, sobre si el apellido de la familia podría ser formalmente restaurado al título de la tierra, incluso si la tierra misma no era recuperable. Una cuestión legal que Thomas aparentemente se había encargado de investigar, lo que no sorprendió a nadie que hubiera pasado más de una semana cerca de Thomas Webb. Clara levantó la vista cuando Cole entró por la puerta. Las rosas deben plantarse al final, dijo sin preámbulos, que era el estilo de conversación de la familia Webb, y uno que Cole había dejado de encontrar abrupto aproximadamente 6 semanas después de conocerlos. Te creo, dijo Cole. Necesitan raíces profundas antes del calor del verano, dijo, presionando otra plántula en su lugar con manos cuidadosas y seguras. El tío Samuel dice que las rosas son lo más difícil de cultivar, pero lo que más vale la pena si las estableces bien. Se sentó sobre sus talones y miró la rosa que había plantado. Dice que la mayoría de la gente se rinde con ellas antes de que las raíces se afiancen. Suena como si estuviera hablando de algo más que rosas, dijo Cole. Clara lo miró con esos ojos oscuros y medidores. Y esta vez la casi sonrisa estuvo lo suficientemente cerca de una sonrisa real como para que la contara. Generalmente lo hace, dijo ella. Nora levantó la vista de su libro en los escalones del porche. ¿Vas a quedarte ahí parado o vas a ayudar? Hall colgó su sombrero en el poste de la puerta. Se arremangó. Cruzó el patio y se agachó junto a Clara en la tierra removida del lecho del jardín, y ella le entregó una plántula sin que se lo pidieran, y él la presionó en la tierra con el mismo cuidado que ella había mostrado, porque las cosas que importaban valían la pena hacerlas con cuidado. Y él estaba reaprendiendo eso, una pequeña acción a la vez. Thorne apareció en la puerta con una taza de café en cada mano, los miró a los dos en el jardín y no dijo nada. Solo se quedó allí con una expresión que era privada y plena, y que Cole, si hubiera estado mirando, habría reconocido como una versión de lo mismo que había estado sintiendo desde noviembre. La paz particular de un hombre que ha vivido lo suficiente como para ver que suceda lo correcto. El sol de la mañana pasó por encima del tejado y cayó cálido sobre el jardín. En algún lugar de la calle siguiente, los niños jugaban, sus voces claras y ordinarias en el aire de primavera. La ciudad seguía con sus asuntos a su alrededor. Una campana de iglesia marcaba la hora desde algún lugar cerca del centro de la ciudad, su sonido viajando sobre los tejados con la paciencia de las cosas construidas para durar. Cole presionó la última plántula de rosa en la tierra y compactó la tierra a su alrededor con ambas manos, firme y deliberadamente, de la manera en que aseguras algo que tienes la intención de conservar.
Había seguido a dos niñas hambrientas a través de un pueblo moribundo hacia el desierto, a través de un cañón que podría haberlos matado a todos, a través de 200 millas de país hostil, hasta las manos de la justicia, y al otro lado. Y lo que había encontrado al final de toda esa distancia no era lo que había dejado atrás hace 7 años en una ladera helada. Era algo que no había sabido buscar, algo construido a partir del peligro compartido y el dolor compartido y la confianza específica e inquebrantable que crece entre personas que han apostado sus vidas el uno por el otro y han encontrado que la apuesta era sólida. Había seguido a dos niñas que necesitaban ayuda y descubrió que él era el que había sido encontrado. Las rosas se plantaron en el suelo esa mañana con sus raíces profundas en buena tierra de Denver, cuidadas por manos que habían llevado evidencia a través de cañones y burlado a hombres de la ley corruptos, y construido sistemas de navegación de la nada más que piedras e inteligencia y voluntad. Y crecieron, como lo hacen las cosas cuando se las cuida adecuadamente y se les da tiempo, hasta convertirse en algo que podía resistir cualquier invierno que viniera. Algunas raíces, una vez que se afianzan, no se sueltan. Y tampoco Cole Hargrove finalmente había aprendido. Lo hacía el tipo correcto de gente.